El Centro de Investigación en Protección de Cultivos, CIPROC, de la Universidad de Costa Rica, como su nombre lo indica, es una unidad de investigación dedicada a estudiar y ofrecer soluciones a problemas generados por diferentes organismos que afectan la producción agrícola. El CIPROC está constituido por diferentes áreas, tales como fitopatología, entomología, acarología, nematología, plagas vertebradas, estadística y técnica moleculares. En cada una de estas áreas se desarrollan proyectos de investigación con el propósito de generar nuevos conocimientos y encontrar soluciones a los problemas relacionados con la fitoprotección. También se desarrollan proyectos de acción social, a través de los cuales se ofrece servicios de identificación de organismos dañinos, se ofrecen asesorías y capacitaciones de temas propios de las diferentes áreas que constituyen el CIPROC. Los interesados, tanto en los servicios de investigación como de acción social, pueden comunicarse con la administración del CIPROC, así como con sus diferentes laboratorios en donde podrán ser atendidas sus solicitudes. La importancia del estudio de plagas vertebradas en los cultivos agrícolas. Los cultivos agrícolas son afectados por factores abióticos, o sea, aquellos relacionados con el clima y con el suelo, así como factores abióticos, que serían representados por los organismos, los cuales pueden reducir la calidad y cantidad de la producción agrícola. Entre los factores bióticos se encuentran los microorganismos que causan enfermedades, así como las plagas invertebradas y las vertebradas, y también aquellas plantas que compiten con los cultivos. Dentro de las plagas, las invertebradas, por ejemplo, insectos, ácaros, son las más reconocidas, a su vez las más estudiadas, y a las que se le ha dado más seguimiento en forma permanente. Y eso es dada su condición dañina y su potencial de provocar daños importantes en la producción agrícola. En cuanto a las plagas vertebradas, nos referimos a aves, mamíferos y reptiles, también pueden provocar daños importantes en las áreas de producción agrícola. Sin embargo, estas han recibido una menor atención, salvo cuando se presentan situaciones extremas. Entre los daños que pueden ocasionar las aves a los cultivos agrícolas podemos encontrar consumo de granos en el campo, ya son cultivos, por ejemplo, de arroz, de maíz y de sorgo. También pueden consumir o dañar frutos, como en el caso del aguacate, mango, cítricos, banano, entre otros frutos. También otro de los daños que pueden ocasionar las aves, algunas aves, es el pisoteo de áreas de producción, lo cual eso ocasiona, por ejemplo, en cultivos de arroz, en sus primeras etapas o estadios del cultivo. También pueden participar como un posible daño es en la dispersión de semillas o propágulos de malezas. En cuanto a los mamíferos, los daños que pueden provocar serían consumo y destrucción de plantas, desde el estado de plántola hasta la cosecha. O sea, pueden presentarse este tipo de daños en todo el ciclo de producción del cultivo. También se encuentra el consumo o daño también de frutos, como mango, coco y muchos otros frutos. También otro de los daños que ocasiona es el consumo de raíces y tubérculos, como en el caso de yuca, de papa, de ñampí, entre otros. Y también se puede dar un deterioro en los frutos de exportación, por ejemplo, en el cultivo de banano, en donde más que todo afectan la presentación del fruto mismo, aunque no consuman el fruto. Esto es típico de un daño que pueden hacer murciélagos,
que cuando el fruto está muy pequeño pueden provocar rayaduras en los frutos y conforme este se desarrolla, estas rayaduras se van haciendo más evidentes y restan presentación al fruto y lo que hacen es que este producto ya no pueda ser utilizado principalmente para fines de exportación, en donde la presentación es muy importante. Otro tipo de daños, por ejemplo, es cuando hacen enterramiento de plantas, principalmente en la elaboración de montículos, lo cual es típico, un daño típico de taltuzas. También puede ser que en estos montículos que hacen las taltuzas permitan el desarrollo de malezas, principalmente por la remoción del banco de semilla en esta área de tierra o este volumen de tierra que precisamente extraen de la parte inferior del suelo y la depositan en la parte superior del mismo, y a partir de ahí es que se puede propiciar desarrollo de malezas después de que se ha hecho los tratamientos preventivos o pregerminativos de estas malezas. Y otro daño también puede ser un daño por pérdida parcial de cosechas, pero más que todo por derrumbes o también pérdida de fertilidad de la capa superior del suelo, precisamente por procesos de erosión en donde ha habido un inicio, un aporte de parte de taltuzas al haber construido sistemas de túneles debajo de las áreas de producción. Entonces, principalmente en época lluviosa y en días de aguaceros intensos, puede acumularse el agua y provocar pequeños procesos de erosión y con esto también que haya pérdidas en la producción o en la capa fértil de los suelos. En el caso de reptiles, podemos hablar de daños como consumo de cultivos, de plantas, de cultivos recién establecidos. Eso lo ocasiona principalmente en cultivos como melón, como sandía, como frijol. Y en este caso, por ocurrir en los primeros estadios del cultivo, las plantas obviamente son muy pequeñas, entonces el daño puede ocurrir relativamente rápido y ocasionar un daño importante que implique o la resiembra de ciertas áreas o simplemente son áreas que van a quedar subutilizadas o sin producción. Lo anterior nos evidencia que existe una variedad importante de daños que pueden ocasionar las especies vertebradas a los cultivos. Cada especie, eso sí, tenemos que tener claro que cada especie puede provocar un tipo de daño o unos pocos tipos de daño. Y por lo tanto debemos siempre evitar hacer generalizaciones que nos lleven a exagerar el daño potencial que puede una especie vertebrada provocar. Entonces, por lo general, una especie vertebrada en un cultivo ocasionará básicamente uno o como se indica unos pocos daños, pero no se pueden hacer generalizaciones y imaginarse otros posibles daños que en realidad la especie no es capaz de ocasionar. Así, por ejemplo, tenemos que tener cuidado. Si una especie de roedor, por ejemplo una rata, puede ocasionar algunos tipos de daños y afectar ciertos cultivos, se tiene que tener cuidado de que no se puede asumir de que ese daño lo ocasiona cualquier otra especie de rata. O sea, cada especie, aunque sean roedores, aunque sean ratas, en realidad no todas las especies se comportan igual. Tiene cada uno sus comportamientos particulares, tiene cada uno sus necesidades particulares y su relación con el cultivo. Por lo tanto, no es el hecho de que sea una rata y que puede ocasionar daños a un cultivo que se generalice para que todas las especies de ratas ocasionan el mismo tipo de daño. En términos generales, podría decirse que la mayoría de los cultivos agrícolas están expuestos en alguna medida al ataque de alguna especie vertebrada. Eso no significa que todos los cultivos agrícolas están expuestos al ataque de toda especie vertebrada, no. Pero en términos generales, podría para cada caso tenerse un riesgo potencial de que alguna especie vertebrada pueda
en algún momento afectar ese cultivo. Es importante también considerar de que la cantidad de especies vertebradas, ya sea que hablemos de los aves o de los mamíferos o de los reptiles, que ocasionan daños a los cultivos, por lo general representan una minoría dentro de sus grupos. O sea, por ejemplo, la cantidad de aves que existen y la cantidad de aves dañinas, estas últimas es una pequeña proporción a esa gran cantidad de aves. Por ejemplo, estamos hablando que en el mundo hay más de 10.000 especies de aves. Ok, las que ocasionan daños es una cantidad bastante reducida. Lo mismo podemos decir de los mamíferos. La cantidad de mamíferos que ocasionan daños a una producción agrícola son relativamente pocos con respecto a los mamíferos que podemos encontrar en una región, en un país o incluso a todos los mamíferos en el mundo. También es importante reconocer cuáles son las especies, ya sea de ave, mamíferos o reptiles, que realmente están ocasionando daños. Y de igual manera, no asumir que todas las especies vertebradas presentes en un cultivo son potencialmente dañinas, ya que una especie vertebrada puede estar habitando en un cultivo y no necesariamente estar ocasionando daños o que la magnitud de estos daños realmente sea importante. También hay que tener claro de que la sola presencia de algunos individuos de una especie que aún que la hayamos reconocido dañina dentro de un cultivo, no significa que estamos ante un problema de plagas. Entonces, podemos haber reconocido, por ejemplo, una especie de rata que sabemos que es dañina para un cultivo, que en algún momento incluso ha adquirido la condición de plaga. Eso no significa que unos cuantos individuos de esa misma especie y en ese cultivo ya tenemos una situación de plaga. Sino simplemente son individuos que están viviendo ahí y puede que en un determinado momento no se justifique ni económicamente, ni ecológico, ni desde el punto de vista ecológico, que hagamos algún tipo de intervención. Ya, si estas especies o esta especie que ha sido dañina en el pasado, si ya sus poblaciones comienzan a incrementarse, ahí sí puede ameritar que comencemos a tomar algún tipo de medidas preventivas o, en su caso, combativas, si la situación así lo amerita. En cuanto a la importancia del estudio de las plagas vertebradas en áreas de producción, tenemos que considerar más que todo los niveles de daño que algunas especies vertebradas pueden provocar. Y en caso que fuera necesario, deberíamos de tener algún tipo de medidas que podamos tomar como parte del manejo del cultivo agrícola. Esto no significa que como parte del manejo del cultivo tengamos que estar implementando medidas de control o medidas combativas hacia una especie dañina. Pero sí es conveniente que por lo menos como parte del manejo del cultivo, sí tengamos cierto tipo de o costumbre o de medidas que se nos hagan en forma rutinaria de estar atentos a un eventual problema que pueden presentar alguna especie vertebrada, ya sea detectar la presencia de esa especie o de alguna manera percibir que ya las poblaciones están creciendo o observar de que ya se están presentando algún nivel de daño. Esas son parte de esas acciones que deberíamos de incorporar como parte del manejo ya rutinario de un cultivo. O sea, que el componente especies vertebradas dentro de ese agroecosistema ya se vaya haciendo costumbre de que estemos al menos atentos ante una eventualidad. No significa, como dije previamente, que el hecho que unos individuos de una especie dañina estén dentro del cultivo, eso no es sinónimo de que tenemos una situación de plaga. Pero sí tenemos que estar atentos a ver cuándo están individuos de esa especie colonizando, en qué cantidad lo está haciendo, si ya los daños ya comienzan a percibirse en forma más frecuente, y a partir de ahí sí pasaríamos a otro tipo de medidas, ya sean preventivas o incluso combativas.
Como en cualquier otro problema fitosanitario, siempre es fundamental disponer de información básica que nos permita tomar decisiones oportunas. Oportunas en el momento adecuado, pero también que sean pertinentes a la magnitud del problema que se vaya generando. El problema, incluso en una misma finca, con un mismo cultivo, pero en cosechas diferentes, no necesariamente van a ser iguales. Lo mismo que las situaciones que se van presentando en un sector de la finca no necesariamente se tienen que estar presentando en otro sector de la finca. Entonces, tenemos que tener información actualizada de cuál es la situación que se va presentando con un determinado problema fitosanitario, en este caso, concretémoslo a especies vertebradas, y a partir de ahí poder tomar las decisiones en el momento oportuno y recurriendo a las medidas que sean pertinentes para cada caso. Ante un problema con especies vertebradas dañinas, es necesario, primero, identificar muy bien la especie vertebrada dañina. No podemos hacer generalizaciones y en el caso no podemos hablar, por ejemplo, de que tengo ratas y que con eso sea suficiente. No, no lo es. Tenemos que ver si tenemos un problema de ratas, cuál es la especie de rata que tenemos presente y si esa es potencialmente dañina o si incluso esa especie en el pasado ha adquirido la condición de plaga o en los alrededores de la finca adquiere la condición de plaga. Pero es fundamental ir más allá de decir tengo ratas, sino que tenemos que identificar muy bien cuál es la especie de vertebrado que nos está afectando. Lo mismo, o sea, podemos hablar de ratas, lo mismo para aves, no es cuestión de decir que tengo aves haciéndonos daño, no. Es muy importante saber esas aves que están presentes, cuáles son las que tenemos en nuestra finca. También es muy importante reconocer en forma precisa el tipo de daño que ocasiona esa especie y también identificar cuál es la etapa o las etapas fenológicas más susceptibles del cultivo. Los problemas no necesariamente se van a presentar durante todo el cultivo. Hay algún tipo de problemas que ocasionan los vertebrados que es propio para las primeras etapas, otro para etapas intermedias y otro, por ejemplo, para el final del ciclo de producción, precisamente cuando tengamos ya los productos. Pero todas esas etapas son importantes. Por ejemplo, no podemos decir que descuidamos en las primeras etapas porque si nos están dañando las plántulas o ese cultivo joven, ya sea por pisoteo, por, como referimos con que lo pueden hacer algunas aves, o mamíferos, o reptiles que puedan, por ejemplo, también consumir las plántulas. Entonces, en realidad, es un problema típico que se presenta en esa primera etapa y tenemos que estar conscientes cuáles son las especies que ocasionan el daño, qué tipo de daño ocasionan y en qué momento es que ocasionan ese daño. Y así para todas las etapas fenológicas del cultivo. También es importante evaluar el nivel de daño que ocasionan. No es solo ver que hay alguna muestra de que están entrando en contacto ese vertebrado con nuestro cultivo y eso no es suficiente. Tenemos que considerar el tipo de daño que realmente nos hace y tenemos que cuantificarlo en la forma más precisa que nos sea posible. Pero tenemos que tener un conocimiento de ese daño y de cuánto es la intensidad de ese daño. También es importante considerar la importancia del cultivo en la dieta para la especie vertebrada. Porque puede ser que, si bien es cierto, haga uso de nuestro cultivo como parte de su dieta, puede que no sea un alimento preferido por esa especie. O sea, que sea muy importante, que sea un componente dominante en la dieta de esa especie, aun cuando está consumiendo o parte de ese cultivo. En realidad, lo normal es que nosotros tengamos una relación, digamos, o una visión limitada simplemente en esta relación vertebrado y cultivo. Y no percibimos más allá
dentro de la dieta de esa especie. Tenemos que ver si se está alimentando solo de nuestro cultivo, si en algún momento hay una alta preferencia por ese cultivo o es simplemente que está aprovechando como parte de su dieta diferentes especies y el cultivo es uno de esos. También es importante ver qué otros cultivos, como complemento de lo anterior, qué otros cultivos forman parte de la dieta. Eso puede servir, por ejemplo, para estrategia de algunos cultivos trampa o que al tener algún cultivo alternativo que lo prefieran más, entonces, algún alimento que ese vertebrado lo prefiera más, podríamos utilizarlo como estrategia, como una técnica de manejo, sabiendo que podemos desviar la atención de ese vertebrado hacia ese otro tipo de alimento y de alguna manera desviarle la atención a que no se ocupe en consumir nuestro cultivo. Y también es muy importante conocer la dinámica poblacional de la especie. Esto puede hacerse en diferentes niveles de precisión. Uno puede hacer observando en el campo cuando son más evidentes los individuos y esas poblaciones están creciendo, o sea, solo en base a observación, y en otros casos sí amerita hacer algún tipo de muestreos para conocer en forma más precisa cómo está la dinámica de la población, entendiendo esta dinámica como la cantidad de individuos que se van presentando en el cultivo o por área. En algunos casos puede hacerse por observación, por ejemplo, si nos estamos refiriendo a aves, podemos ver, y que son, digamos, nocturnas, aves diurnas, entonces podemos ver cuántas se están presentando, de qué tamaño son las bandadas. En caso de que llegaran al cultivo y después se desplacen a cierta hora del día para descansar en otros lugares, bueno, por lo menos ver con qué frecuencia ya están llegando, cuánto tiempo se están quedando en el cultivo y si son unos pocos individuos o ya son bandadas con un tamaño considerable. En el caso de otro tipo de organismos como roedores, o sea, ratas o ratones, esta observación o este dato no lo vamos a poder sacar de observación por varias razones. Los individuos son pequeños, no son fáciles de ver, por lo general son de actividad nocturna, y entonces no es en base a una observación que podemos saber cuántos individuos hay. Entonces, en este caso sí tendríamos que recurrir a algún tipo de muestreo, posiblemente con trampas, para poder ver cuánto es el tamaño, digamos, poblacional o la abundancia poblacional que se va presentando en nuestras cintas. En cuanto a decisiones para diseñar e implementar un programa de control, podríamos decir que que nos interesa tomar decisiones, por ejemplo, de que a partir de cuál estado de la población o utilizando la referencia, el nivel de daño, se debe tomar medidas ya sea de tipo preventivas o bien de tipo combativas. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno o el momento que ya merita tomar ese tipo de medidas? Ya sea para fines preventivos, para fines combativos. Si hay unos pocos individuos, posiblemente no tiene sentido tomar ningún tipo de medidas. Ya cuando la población ya se va incrementando, entonces puede ser que tomemos algún tipo de medidas preventivas. Y si la población ya llegó a un nivel que podríamos llamar nivel económico de daño, ok, ahí posiblemente sí vamos a tener que requerir implementar cierto tipo de técnicas combativas. También es importante para diseñar e implementar estos programas de control es cuáles son las opciones de manejo de las que se dispone, o por lo menos de la que dispone cada productor. Pueden haber muchas opciones, pero por diferentes razones, algunos pueden tener acceso a esas y otras no. O sea, entonces cada productor tiene que tomar la decisión qué es posible de entre todas las opciones de manejo, de entre todas las técnicas de manejo, cuáles son las opciones a las que yo puedo recurrir, ya sea por costos, ya sea por equipo disponible, por destreza para utilizarlos. Entonces son decisiones que también tiene que tomar. También, ¿cuál es el momento apropiado
para implementar una u otra opción de manejo, dependiendo del estado de las poblaciones. Así también puede ser que en un determinado momento se implemente una técnica y bajo otras circunstancias, bajo otro estado de esas poblaciones, recurrir a otro tipo de técnica. También es importante previamente utilizar las técnicas, a implementarlas, es prever cuáles son las consecuencias potenciales de cada una de esas técnicas. Algunas consecuencias pueden ser negativas, por ejemplo, para el medio ambiente, y entonces conviene prever eso y no cometer un error que por estar tratando de controlar una especie en particular que nos está dañando el cultivo, que podamos incurrir en algún tipo de consecuencias o prácticas que no son deseables. También es importante considerar cuál es el costo de implementar una técnica y si se justifica según el nivel de daño experimentado. O sea, ver una relación beneficio-costo a ver si se justifica utilizar esa técnica. También es importante considerar que a pesar de las similitudes que podemos detectar entre dos situaciones diferentes, pero que las veamos similares, tenemos que ver que no conviene implementar estrategias que han sido exitosas para un sitio y aplicarlas tal cual en otro sitio esperando exactamente los mismos resultados. A veces podemos ver situaciones que son a la vista de una persona que puede haber similitud, pero no necesariamente, ya viéndolo más a detalle, no necesariamente son situaciones idénticas como para poder esperar que la implementación de un cierto tipo de técnicas o un plan de manejo vaya a generar o dar resultados idénticos en otra situación. Lo anterior no significa en ese caso tampoco llegar a extremos, que creer que para cada caso tenemos que tener un plan totalmente diferente a otros casos. No, en realidad la experiencia que vayamos adquiriendo o los resultados positivos que veamos de situaciones similares, bien puede ser de utilidad para poder diseñar nuestro plan. O sea, tampoco son situaciones totalmente diferentes y que nos lleva a pensar de que cada caso prácticamente hay que verlo como un caso único y con un manejo totalmente diferente. No, las experiencias de otros casos también son de utilidad. En general, los problemas generados por especies vertebradas, aunque en algunas situaciones pueden presentar problemas graves, es importante ser consciente de que esos tienen solución. A veces podemos llegar en forma tardía a resolver un problema, pero eso no es la característica permanente para los demás ciclos de producción. Si un problema es muy grave esta vez, esa experiencia o esa mala experiencia puede servirnos para tomar decisiones oportunas para un siguiente periodo de producción. En este caso, la experiencia adquirida en la solución de un problema será de gran utilidad para situaciones futuras, de tal manera que podamos tomar previsiones oportunas y así evitar que el problema represente una amenaza a la rentabilidad agrícola en forma permanente. La atención a problemas con especies vertebradas debe entonces incorporarse como parte del manejo de cultivo, de tal manera que se puedan prever situaciones conflictivas y tomar las decisiones en el momento oportuno. Si se tienen consultas adicionales sobre problemas de especies vertebradas, entonces puede dirigir sus consultas a esa dirección electrónica y ese número telefónico que aparece en pantalla y con gusto se le atenderá en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre estaremos como Centro de Investigación en Protección de Cultivos, como parte de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y como un todo, como parte de la Universidad de Costa Rica, siempre estaremos en la mejor disposición de poder atender las inquietudes que tengan los productores del sector agrícola.